contra los rusos. No pensamos que va a ser muy grave como sucedieron las cosas. Esa victoria duró hasta 4 de noviembre, cuando llegaron los tanques rusos y con la fuerza pues aplastaron la revolución. Pobre húngaros, casi se murió 20.000 húngaros esta revolución. No hay alimentación, muy difícil. Hacemos filas 8 horas, un pedazo de pan me da a ellos y pensamos, mejor salimos. Claro, muy difícil esta cosa, dejamos a país, ¿no? Esos días de pesadilla fueron más pesadilla todavía porque mi papá no estaba en Budapest, estaba afuera, así que yo estaba con mi mamá sola. Los tanques rusos entraron precisamente por la calle nuestra donde vivíamos nosotros. Entonces era madrugada y sentimos como un ruido fuerte y que se vibraban el edificio entero y las ventanas. Y empezamos a ver a desfilar los tanques. Entonces ya sentíamos que esto se acabó. Fue curiosidad que me llevó con mis amigas a mirar qué pasaba en la ciudad. Estaban bombardeando el edificio del Archivo Nacional y eso siempre era lejos. Y se veía cómo las bombas salían, y eso era de noche, y se veía la luz de las bombas. Eso se llamaba, creo que el órgano de Stalin, que salían muchas bombas uno tras otro y daban impacto sobre el edificio y eso se incendió. Y era un espectáculo realmente aterrador. Y los muertos sobre las calles, que uno de repente los veía ahí tirados y estaban cubiertos con sábanas. Claro, de los políticos, del fascismo, igual como del comunismo allá. Hungría era ya un país tan pequeño que más del 75% se lo quitaron y no tenía defensas. Como medio perseguidos por política, el primer gobierno revolucionario, claro que en las ciudades también formamos nuestra junta. Entonces, allá eligieron a la junta, mi persona también, perdón. Mi persona también. Entonces, hemos temido, después de todo, por la represalia que había podido pasar con nosotros. Llamadas telefónicas por la noche, a las horas de 2, 3 de la mañana, que si yo estoy en la casa. Prometieron los rusos que a nadie quien participó en la revolución no va a pasarle nada. Pero por malos pensamientos nuestros no hemos creído mucho en esto y entonces cada día estaba el asunto un poco más apretado y puedo decirle que hemos salido en el día 17 de diciembre, yo en vestido de mecánico de automotriz. Mejor dicho, no estuvimos vestidos para que nos reconozcan y tenía un orden de ir a la frontera con Austria para recoger allá los camiones y cosas, carros, lo que dejaron los refugiados. Todo estaba organizado que en el vagón de pasajeros donde estuvimos nosotros, paró en una parte de la salida de la estación de ferrocarriles allá, donde los detectives y el policía que estaba allá cuidando nos saludaron que pueden salir. Todo estaba arreglado así. No me han podido coger. Entonces así hemos llegado a Austria. Y ahí estuvimos en campamentos de refugiados. Después nos llevaron a un campamento especial. Nosotros de Hungría salimos en diciembre 20 de 1956.
y cruzamos la frontera en pura noche para llegar a Eisenstadt. En un río nos tocó cruzar. Pues afortunadamente del otro lado del río, mejor dicho, los austriacos, nos mandaron una lancha, porque como nos tocó cruzar un bosque donde habían militares húngaros y militares rusos, pues los militares húngaros nos ayudaban, pero teníamos mucho miedo de los rusos, porque eso sí fue fatal, cuando sí uno encontró con la patrulla rusa. Pero afortunadamente pudimos llegar hasta la frontera austriaca y nos llevaron al otro lado. Yo no tenía pasaporte, he huido, yo soy refugiado político, he pasado a través de la frontera ilegalmente y llegué a Austria caminando durante 2 días y 2 noches, ¿no? Casi perdido hasta que pude llegar a Austria. Y crucé la frontera, en una cosa sumamente curiosa y jamás olvidaré, porque existe una franja que se llama zona de nadie, que está arada, y en esta zona es más o menos como unos 50 metros de ancho, y está lleno de minas y está lleno de púas de alambre. Y veníamos como 6 y nadie se atrevió a cruzar. Entonces yo le dije, bueno, yo me voy a cruzar primero, pero entonces pisan en las mismas pisadas mías. Y resulta alambre y me metí una caída terrible. Y me acordaré que besé el suelo de Hungría. La posibilidad de emigrar nuestra se presentó después de que los tanques rusos aplastaron la revolución en el año 57. Nos ofrecieron 3 pasaportes contra el apartamento que teníamos. Es un episodio muy lindo que recordamos siempre, que pues nos recomendaron en el campo de concentración donde estuvimos, que vayamos a registrarnos o averiguar en la embajada colombiana. Así fue que fuimos a Viena y estuvimos haciendo filas al frente, pues en la puerta de la embajada, cuando apareció un señor húngaro y nos preguntó que si pensamos ir a Colombia. Y contestamos que sí. Él preguntó que si conocemos o sabemos algo de Colombia. Pues contestamos que no. En Viena, todas las embajadas estaban en la misma plaza. Llegamos allá y empezamos a buscar. De pronto yo vi una cosa, dice Embajada de Colombia. Embajada de Colombia. En ese entonces nosotros sabíamos tan poco de Sudamérica, ¿no? Subimos, timbré, abrí una mujer preciosa la puerta. Nunca en la vida me olvidaré. Con unos ojos grandototes, pelo negro, bellísima. Yo mal vestido, sucio. No, bueno, no sucio porque nos bañamos, ¿no? Pero mal vestido. Y yo digo, cuéntame una cosa. En Colombia, ¿todas las mujeres son tan bellas como usted? Me dijo, mire, no soy de las bonitas. En Colombia las mujeres son mucho más bellas que yo. Yo digo, por Dios, póngame la lista. El viaje fue tremendo. Eso duró 17 días hasta Cartagena, con mareo, con malestares. Pero bueno, gracias a Dios que Muy largo viaje. sobrevivimos. Estuvimos en Cartagena, recorrimos, muy lindo. Y después de 5 días nos trasladaron aquí a Bogotá, a la Feria Exposición, donde hospedó a la colonia húngara, que hicieron un pabellón para nosotros. Y estuvimos allá como 15 días también.
hasta que consiguieron trabajo sin saber una palabra castellano. Llegamos a Bogotá. En Bogotá fue un recibimiento impresionante porque éramos el primer grupo de los refugiados húngaros después de la revolución. Nos llevaron a la feria exposición, nos metieron en unos barracas allá. Y era una tierra libre y le dije para mí mismo, mire, esta es tu nueva tierra, esta es tu nueva patria y aquí vas a vivir el resto de tu vida. Perestroika es todo un proceso que empezó a gestarse, yo creo que en los años 50. No es que perestroika llega de un día para otro. Ya en los años 60 era claro que se gestaba una crisis, que el país necesitaba reformas, indudablemente. Nomenclatura, así llamada burocracia, ya estaba absorbiendo, agobiando al país. Cuando uno no conoce otro régimen, cuando uno no conoce otro tipo de vida, pues el que lleva, en el que prácticamente nació, pues le parece lo más normal del mundo. En esa época no era fácil salir de Checoslovaquia, no me dejaban salir, las razones nunca te las daban, simplemente denegado el permiso y punto. No te daban ninguna explicación por qué no te dejaban salir, simplemente denegado el permiso. Mis padres esperaron 12 años para el pasaporte. Eso conllevó a despidos y una serie de cosas que yo nunca me enteré realmente. Fue muy difícil para ellos. Y era un gran secreto porque si hubiera sabido me hubieran echado a mí del colegio, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era pues algo que era muy conocido en todos los países de la cortina, la gran mayoría de los países de la cortina de hierro en esta época. Y en 1970 salimos, pero mientras yo estuve en Rumania yo realmente pues tuve considero que tuve una excelente educación, tanto a nivel pedagógico, colegio, nivel académico, pues como en mi casa. Realmente no me faltó nada porque no sabía qué tanto me faltaba. O sea, cuando ya salí, realmente me di cuenta que tanto no tenía, pero eso, como ya sabemos, todo es muy relativo, pero nunca pasamos hambre. Cuando había jamón en la nevera, sabía que habían invitados. Pensar en un carro era como pensar hoy en día en un Jumbo 747. Nadie lo tenía, no nos hacía falta. El transporte público era lo normal, lo corriente, muy bueno. Mis padres disponieron así que yo tengo que salir. En 83, cuando una prima me escribió una carta que mamá está muy grave, que no sé qué, me fui por 20 días más o menos. Los días que estaba más o menos 2 semanas en mi tierra, a ninguna parte pude irme sola. Yo quería ir pues para recorrer los lugares donde yo corría de niña y no sé qué cosas, y en todas partes tenían que acompañarme. Yo no sé si era porque tenían orden de que me acompañen o porque tenían miedo que algo me puede pasar. Esos detallitos a mí me sorprendieron mucho, entonces bendito sea mi papá que sabía lo que hace, porque yo no viviría. A pesar que ya estábamos casados, a mí no me dejaban salir. No supimos nunca el motivo, simplemente no me daban el pasaporte. Pusimos los papeles todos y no. Entonces mi esposo ya tuvo que venirse porque no se le prolongaba la visa, o sea que nosotras, Alicia y yo, quedamos solitas en Rumania. Claro que mi familia fue siempre muy unida, me daba mucho apoyo. Uno cuando vive en un país así siempre es contra las cosas que se hacen, contra pues que uno no lo dejan salir o que no le dejan hacer lo que quería, que montar la obra que quería, pues por ejemplo las obras americanas que nosotros nos fascinamos, pero no nos dejaban hacer estas obras. Entonces claro, nosotros formamos como grupitos y ya en la 89 se empezaron a hacer también obras que estaban un poco contra del régimen. Pero sí, antes sí había una censura bastante pues dura y uno no podía hacer lo que quiera. Cuando
cayó todo esto, entonces, pues para nosotros empezó a ser más difícil porque pues todos los teatros eran subsidiados del gobierno y ya el gobierno quitó eso, el subsidio de los teatros, y entonces empezaron a formarse unos grupos de actores que empezaron a hacer un teatro privado, pero eso sin contar con ninguna plata. Entonces a nosotros nos tocaba pues vender boletas, hacer cualquier cosa para conseguir plata y hacer los montajes, y se cerraron bastantes teatros. Entonces pues muchos actores les tocó trabajar en otra cosa y muchos salieron del país. El restaurante Classique de André lo puse hace 8 años, en enero cumplimos 8 años. Es un restaurante de comida mediterránea, pero sí tengo ciertas cosas rumanas. No es un restaurante rumano, pero sí tengo mamaliga, que es típico rumano, tengo tsuika, que es una bebida típica rumana, y de vez en cuando hago mititei, que también es, especialmente cuando mis amigos rumanos me llaman, porque eso hay que prepararlo con un día de anterioridad. La colonia húngara nos consiguió trabajo en una fábrica farmacéutica sin hablar o decir una palabra castellano. Pues mi esposo, que habla alemán, entonces ahí en la fábrica, con un señor alemán interpretando el trabajo, entonces que él, pues que pudo trabajar algo, yo no hice realmente muchas cosas. 11 años trabajé en esta fábrica, muy difícil, de siempre mejor, poquito mejor, ¿no? Y después ya oficialmente trabajé otra cosa con administrador, un gran hotel en Fusa. No es un centro de vacaciones. Centro de vacaciones, Telecom en Fusa. Con Telecom trabajamos más de 20 años y a partir de 1990 estamos en pensión, disfrutamos el pensión. Yo ligué con un bagaje teórico posiblemente, con cierta lectura, por cierto conocimiento, digamos, de pasos de teoría, de cine o de arte, pero aquí empezaron mis primeros pasos en práctica y no era fácil porque cine en Colombia siempre tenía como primeros pasitos y no avanzaba y nos tocaba pues luchar para encontrar su lugar. Cuando yo era catedrática, cuando mi fuerte era enseñanza, yo era profesora de Jorge Tadeo Lozano, pues mi tema fuerte era cine ruso de los años 20-30. Yo creo que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la cual trabajé casi 4 años, me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo entender el país. El 85, cuando yo llegué aquí, comencé a trabajar con la Filarmónica. He sido profesora aquí en la Universidad Nacional en 86, profesora en la Universidad Javeriana en 93 y actualmente el año pasado y estoy vinculada con la Universidad de los Andes. Una vez recibí una tarjeta postal en que se veía un cielo azul y un mar azul profundo, y una playa blanca y unas palmeras, y sentí esa desesperación de que yo eso nunca lo iba a ver, y a la vez sentí como una seguridad de que yo sí lo iba a ver. Y recién casada, cuando fuimos a San Andrés y pasamos a Yoniquí, estábamos sentados ahí debajo de la sombra de las palmeras y vi el mar azul y el cielo azul y la palmera y la arena blanca, entonces sentí eso de que lo logré, que esto es, y eso era muy, muy emocionante. Ahí sí, corte.